Hace un rato preguntaba si había como algo que quisiera, algún tema platicar por este medio, compartir. Y vino una pregunta muy interesante. ¿La ira es el camino? La ira es un tema muy interesante. Tiene que ver mucho con el respeto, con la tolerancia, con la irritabilidad y sobre todo tiene que ver con nuestras creencias. Algo de lo que me gusta mucho o me llama la atención de lo que es el hinduismo es que sus textos, todos tienen algo que se refleja en ti. Son un espejo, son libros que fueron escritos hace miles de años y aún así son un reflejo de la actualidad, de lo que tú estás viviendo, de lo que tú estás sintiendo y de lo que estás pasando. Un ejemplo de esto es el Mahabharata, que es uno de los es una gran epopeya, es uno de los poemas, si no es que el poema más largo jamás escrito. Y el Mahabharata básicamente trata de dos familias, que es una pelea familiar, tal cual, ¿no? Así como hoy en día podemos ver que muchas familias se separan por herencias, por pleitos, por dinero, que el terreno y demás, pues es exactamente lo mismo pero en ese entonces lo que estaba en juego era el reino. Hay unos primos que por un lado son los Kauravas y por el otro lado son los Pandavas, se pelean. Más que nada la pelea se da porque los Kauravas con el hijo mayor o el primo mayor que se llama Duryodhana está celoso de los otros, mientras que ellos son 100, los Pandavas solo son 5. Ellos en realidad nunca, ya que no crecieron sus primeros años de la vida, los vivieron en el bosque con rishis, con sabios, leyendo y estudiando todo lo que es los Vedas, todas las escrituras sagradas, tenían otro tipo de costumbres. Ellos no sabían, no conocían nada acerca de este reino, no sabían que eran príncipes, no sabían que su papá había sido un rey y que había dejado ese reino y había quedado a cargo de su hermano. Cuando muere el papá, los hijos junto con la madre que se llama Kunti se ve forzada a regresar al reino para que puedan pues hacerse cargo de los niños, ¿no? La educación, las armas, el alimento y demás. Y pues un poco el regresar a donde corresponde. Ahora sí que ellos son pues los herederos primeros, sobre todo porque de los Pándavas el primer hijo que nace que se llama Yudhishthira, pues nace antes de Duryodhana, entonces por costumbre le correspondía. Sin embargo, en realidad nunca hubo ese deseo real como de los Pándavas de a mí me toca este reino, a mí me corresponde. Eh, el rey Dhritarashtra sí lo nombra heredero a Yudhishthira, sin embargo Duryodhana pues se pone celoso, no le gusta y entonces se crea un gran conflicto, empiezan a pasar muchas cosas, intenta matarlos en varias ocasiones y de varias maneras. Al final les juegan una trampa, los mandan al exilio 12 años, tienen que vivir en el bosque y un año más escondidos sin que nadie los reconozca. Y entonces les dice, les voy a entregar su reino. Pasa este tiempo y Duryodhana pues no entrega el reino. Se crea una guerra, esta guerra del Mahabharata. Durante todo este tiempo los Pándavas estuvieron sufriendo varias, mmm, varias situaciones injustas, se podría decir. Y desde aquí ya podemos ver cómo
La ira se empieza a mostrar, se empieza a manifestar desde una cara de la envidia, de cómo yo quiero la luz que tiene el otro. Aunque muchas veces, en este caso, cuando Duryodhana, para engañarlos, les da una parte del reino, antes de exiliarlos, les da una parte del reino que no es, pues está seco, no es tierra fértil, no ha llovido, está descuidado, no hay nada, y entonces se van los Pándavas, lo aceptan, y como cuentan con la gracia de los dioses, ayudan todos los dioses y se crea pues sí, se crea toda una tierra próspera, abundante, llena de amor, que toda la gente quiere vivir ahí. Entonces, al ver Duryodhana que no funcionó su plan, no solo es yo quiero eso, yo quiero ese palacio porque es el mejor palacio jamás hecho, yo quiero esa tierra, yo quiero lo que ellos tienen, es muy en el fondo, muy dentro, es yo quiero esa ligereza con la que ellos van por la vida. Cuando uno tiene rabia, uno sin darse cuenta, cuando empieza con estas envidias, cuando empieza con este resentimiento, porque la rabia o la ira no siempre tiene que ver como ya lo último, así de ya estoy gritando y ya... No, en realidad es algo muy sutil, es algo muy pequeño y tiene que ver con el yo merezco. Creo que el yo merezco es una de las frases y palabras más, una de las trampas más sutiles que existen hoy en día en nuestro tiempo, porque puede ser un arma de doble filo. Y entonces empezamos a generar cierto resentimiento hacia algunas personas o hacia circunstancias o hacia incluso lugares, porque nos empezamos nosotros a hacer una idea de lo que está pasando. Dejamos de ver lo que está pasando y empezamos nosotros a crearnos nuestro propio Mahabharata en la cabeza. Estamos nosotros creando entre los pensamientos reales, que serían los Pándavas, lo que realmente está ocurriendo, y sería los Kauravas, que serían mis pensamientos, lo que yo estoy creyendo que está pasando. Tiene que ver mucho con el contexto de dónde me crié, con quién me crié, qué clase de personas estoy rodeado, de dónde me estoy alimentando, porque por supuesto una persona que ha tenido a lo mejor se ha desarrollado y ha crecido en una colonia donde está normalizado el robar, por ejemplo, para sobrevivir, no tiene las mismas creencias que una persona que a lo mejor ha tenido que trabajar y esforzarse y sacrificar y luchar y trabajar horas extras para poder sobrevivir. Entonces, es cuando ahí el cuento empieza a personificarse. El mundo es solo uno, sin embargo, al momento de que nosotros estamos viéndolo a través de nuestros ojos, no lo vemos a través de los ojos neutrales, sino que lo vemos a través de nuestros pensamientos, de lo que creemos, de lo que ya nos dijo la sociedad, de lo que ya nos educaron en la escuela, lo que nos educaron en la familia, los amigos con los que me junto, también hoy en día las redes sociales que estoy consumiendo. Y no nos damos cuenta que nadie tiene ese nivel sobre nosotros más que nosotros mismos. Nadie puede realmente venir y decirte qué puedes pensar o qué no puedes pensar o cómo debes de pensar. Hay una edad, obviamente, cuando eres niño que te dicen no toques ahí, no hagas esto y tienes que obedecer. Creces bajo eso, pero llegamos a una edad, yo creo que de ahí viene la rebeldía de la adolescencia, que es para ayudarte esa energía que también dentro de la adolescencia se ve mucho, la irritabilidad, que es una forma de la ira. Entonces, eso nos ayuda a que tú empieces a cuestionar. El detalle está en que cuestionamos hacia afuera, cuestionamos a los padres, cuestionamos a los líderes, cuestionamos a los maestros, cuestionamos al que nosotros vemos arriba y decimos, pero es que ¿por qué esto?
¿Por qué se maneja esto? ¿Cuál es la causa? En vez de empezar a cuestionarnos hacia adentro, hacia nosotros mismos, ¿qué estoy creyendo? ¿Y qué de esto que yo estoy creyendo es realmente una experiencia mía? Ojo, no estamos hablando de qué es verdad o es mentira, estamos hablando de qué es en realidad una experiencia mía. Los pándavas empiezan a guardar esta ira, empiezan a guardar el rencor que tienen hacia los primos, porque al final de cuentas ellos están recibiendo injusticias, están recibiendo ciertas acciones, cuando en realidad nunca fue su intención siquiera llegar al reino o pedir el reino o que Yudhishthira fuera nombrado como el heredero, y ellos lo único que hacían era tratar de ser ellos, cumplir con su deber. Era el otro el que ya se estaba creando toda una historia de sus propias creencias y bajo esa historia empezó a reaccionar. Y esto pasa hoy en día. ¿Con cuántas personas nosotros no estamos enojados o no sentimos un resentimiento o nos peleamos o nos distanciamos? Y en realidad, si realmente tenemos el valor de voltear hacia adentro y cuestionarnos, ¿realmente es lo que pasó o es lo que tú crees que pasó? Es el contexto que tú le diste, es la percepción y el significado que tú le diste, porque una misma acción puede tener un sinfín de significados dependiendo de la persona que lo está viviendo, dependiendo de sus propias creencias y dependiendo del contexto que lo está rodeando. Por eso es que se dice que cada cabeza es un mundo, porque cada cabeza ve a través de sus propios ojos. No somos capaces de ver a través de los ojos del otro, aunque por mucho que nosotros queramos ponernos en sus zapatos, no es posible, porque hay un trasfondo tan personal y tan único del que nosotros no sabemos. La empatía no es ponerte en los zapatos del otro para entenderlo. La empatía es entender que si tú estuvieras en su lugar y tuvieras las creencias que él tiene, tomarías las decisiones que él o ella está tomando. Eso a nosotros nos ayuda a entender que la otra persona, aunque pareciera que hace las cosas por molestarnos, en realidad solo está molestando o solo está actuando un rol que dentro de su cabeza él se puso y nos puso a nosotros. Y lo mismo, nosotros estamos estamos reaccionando desde el rol que nosotros nos hemos dado y que le hemos dado a la otra persona. La ira es esa energía que te muestra que las cosas no son como tú crees que son. La ira te dice, estás desconectado, no estás fluyendo. Si yo estoy viendo que la otra persona está haciendo algo y yo me enojo, en realidad no me enoja lo que la otra persona está haciendo. Me enoja lo que yo creo y el significado de lo que la otra persona está haciendo. Hay una desconexión del momento presente. Yo ya no estoy viviendo lo que está pasando, sino que estoy viviendo mi cuento, mi novela dentro de mi cabeza. Y esa desconexión, ese desenchufe empieza a mostrarse porque como ya no hay una energía, imagínense que nosotros con nuestra columna vertebral todo el tiempo está subiendo y bajando energía por nuestros chakras. Entonces, cuando nosotros no estamos viviendo el momento presente, te desenchufas. Entonces, la energía ya empieza a hacer un montón de cosas porque ya no hay esta línea recta. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza a acumularse a través de los diferentes chakras. En este caso es el plexo solar, en donde podemos nosotros empezar a sentir, no sé si les ha tocado que cuando están muy enojados empiezan con colitis o empiezan con problemas digestivos, porque es en esa parte del plexo solar donde empieza a haber esa desconexión, se estanca la energía y entonces no sabemos qué hacer con toda esa energía y la energía empieza a irse hacia todos los miembros, hacia todo el cuerpo y entonces
tú ya no estás viviendo lo que está pasando, si ya estás aquí y ya te estás diciendo y ya te estás tú rumiando una y otra vez el mismo pensamiento y más te enojas hasta que explotas, reaccionas y golpeas y dices y haces y agredes y todo fue una historia que tú te contaste. La ira es mala, no. Es el camino que nos muestra dónde está nuestra desconexión. Es esa llamada, esa alarma que te dice, hey, no estás viviendo el presente, estás viviendo en tu cabeza. Y lo que tú vives en tu cabeza solo es una propuesta, no es la verdad. Tú puedes elegir el significado que tú le das a las cosas. Los pensamientos son solo propuestas. No nos hablan de la verdad. Si ustedes se preguntan, ¿la ira es el camino? Creo que yo preguntaría el camino hacia dónde. ¿Hacia dónde quieres ir? Si quieres ir hacia afuera, si quieres seguir juzgando, si quieres seguir viendo culpa allá afuera, al final esto es un boomerang, al final todo esto es un espejo y no importa cuánto tú le reniegues a tu reflejo, el que tiene ese reflejo, el origen del reflejo eres tú mismo. Y si usas la ira para caminar hacia adentro, créeme que te vas a encontrar gratas sorpresas. Al principio no va a ser bonito, por supuesto que no. Cuando tú empiezas a limpiar, nunca sale las cosas bonitas al inicio. Obviamente empiezas sacando la basura, empiezas sacando el polvo. Es ese momento en que empiezas a darte cuenta, empiezas a ser consciente de lo que está pasando adentro de ti. Imagínate, nosotros tenemos un cerebro que tiene desarrollado miles de millones de años, un cuerpo, y la verdad es que no somos conscientes de lo que pasa dentro de nosotros. Ese nivel de ver o de vivir hacia afuera y de darle la responsabilidad hacia afuera, que ni nosotros somos conscientes de lo que está pasando dentro de nosotros. Y creemos, aún así, que sabemos exactamente qué es lo que está pasando con el otro y lo que está pasando en la situación. Imagínense qué nivel de arrogancia es que ni nosotros nos conocemos a un 10%, me atrevería a decir, y presumimos de que creemos saber exactamente lo que está pasando y el por qué la otra persona es como es y por qué hace lo que hace. Y obviamente este egoísmo de es por mí. A mí me quiere molestar, a mí me quiere hacer enojar, a mí me quiere hacer daño. Cuando a lo mejor la otra persona está pensando, ahora sí que en su propio mundo, haciéndose su propia novela, mientras tú estás peleando con tu novela y tus personajes, la otra persona también está peleando con su novela y sus propios personajes. Y esta energía de la ira es esa llamada de atención, es esa forma de decirte, hey, te desenchufaste, ya no estás viviendo, ya no hay coherencia. Muchas veces esa energía podemos crearla como un impulso, podemos utilizarla para tener el valor. Si necesitamos hacer cosas, tomar decisiones, enfrentarnos hacia nuestra realidad, hacia nuestra novela, nuestros cuentos, hacia nuestros pensamientos y tener el valor, no enfrentarte con una espada y voy a empezar a machetear a todos, sino es date cuenta que estás pensando. La mayoría de tus pensamientos no se van a retirar. Sin embargo, sí tienes tú la opción de elegir qué pensamientos van a tener tu atención,
qué pensamientos vas a alimentar y qué pensamientos les vas a dar una prioridad, no solo para ti, sino también para el mundo que vive a tu alrededor, porque al final son personajes de tu cuento. Entonces, mientras sigamos viviendo nuestro propio cuento y sigamos contándonos nuestro propio cuento, creo que sí tenemos que tener un poquito de responsabilidad hacia el otro y, y no vivir tan descaradamente, no vivir tan individualmente mientras estamos en este proceso de autodescubrimiento. Al final, la filosofía hindú, más allá de ser una religión, inclusive más allá de ser una filosofía, decía en otro libro que leí, decía, mientras no lo experimentes tú, se vuelve una filosofía. Es decir, una invitación a que tú lo pruebes, a que lo experimentes. Y lo que tiene el hinduismo y todas sus escrituras es eso, la invitación a que tú te conozcas a un nivel mucho más profundo. Claro que es muchísimo más fácil perder el tiempo jugando, perder el tiempo viendo TikTok, scrolleando Instagram. Y eso no quiere decir que esté mal, solo cuánto tiempo de tu vida estás invirtiendo y cómo te está alimentando, hacia dónde te está llevando, hacia qué camino, porque al final es una realidad que todo es energía, es algo que es comprobable científicamente y que uno mismo lo puede comprobar. Es darnos la oportunidad de empezar a ver la vida con otros ojos como una invitación siempre a conocerte. No, no te va a gustar lo que vas a ver en primera instancia. No. Aquí es porque ves lo que ves. Ves a través de traumas, ves a través de otros ojos, ves a través de otras personas y simplemente es date cuenta de lo que está ahí, date cuenta de que está ahí y darle las gracias, porque al final de cuentas, si realmente haces el trabajo de indagación, te vas a dar cuenta que esos traumas que nosotros le llamamos te ayudaron y te sirvieron en algún momento, en algún punto de tu vida, solo que sigues cargando con ellos, puedes soltarlos, sabiendo que si en algún punto lo vas a llegar a necesitar, ese conocimiento va a llegar a ti. Siempre. No hay manera de que no sea. Siempre. Es esa confianza, esa frase que dice, el pájaro no confía en la rama, sino confía en sus alas. Es la propia habilidad. Entonces, no necesitas como memorizar todo y tener todo en la memoria porque hay un trasfondo, hay algo más grande y más superior. Muchas veces reaccionamos a través de un trauma, entonces si lo hiciste una vez de manera inconsciente, por supuesto que va a estar disponible esa información de forma consciente. Creo que es importante reflexionar y darle el tiempo a estas ideas. La ira no es mala. La ira es una forma de amor propio muy hermosa que no hemos sabido conocer, que no hemos sabido cómo comunicarnos incluso con la ira. Entonces, forma parte de ti. Dejemos esa costumbre de hacer a un lado lo que no nos gusta, tanto de nosotros como de los demás. Sencillo no es continuar. Roma no se hizo en un día y por supuesto que tú no te vas a conocer en un solo día o en una sola prueba o en una sola meditación. Darte cuenta que tu historia pudiera no ser la verdad. Que tanto estás abierto a que la vida te muestre que hay una manera diferente de hacer las cosas, de pensar las cosas, incluso de ver las cosas. Y eso requiere mucho valor porque requiere soltar tu historia, soltar el tú querer controlar, el querer llevar el control, el tomar incluso algunas decisiones para permitirle a la vida
hacer su magia. Al final de cuentas, esta energía que nos ha creado y ha creado universos y mundos enteros ha sido perfecta. Esa misma perfección, si nosotros logramos ver que la perfección no tiene que ver con un estatus, no tiene que ver con no tener imperfecciones, sino tiene que ver con la neutralidad, tiene que ver con darnos cuenta de dejar de ver a través de algo, de dejar de ver con lentes de colores y empezar a ver lo que es. Y si me preguntan qué es lo que es, cuando lo descubran, lo ponen en comentarios. Muchas gracias por acompañarme en este ratito de reflexión. Es algo que quería, que sí ha dado mucho de en mi cabeza, sí es un tema que de repente sí retomo y rectifico y me doy cuenta, sobre todo en esta etapa ahorita que tengo, ando muy explosiva. Y la ira ha sido una lección, y en el Mahabharata era algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Todo el Mahabharata es estar viendo cómo lastiman a unos y están cumpliendo con pactos, con promesas, con juramentos que aventaron desde la ira, y en ese entonces tenían tanta conciencia que ellos sabían que no podían, sus palabras no podían ser probadas como mentira. Era incluso ese nivel de responsabilidad de no decir cualquier cosa, de hacerse cargo, porque sabían que sus palabras no podían ser mostradas como mentira. Entonces, todos sus juramentos de venganza se tenían que cumplir. Y yo me acuerdo que yo estaba leyendo y yo decía, pero es que, o sea, toda esta guerra de 18 días y tanta gente que murió, personas, animales, la tierra, y todo por dos personas, ¿no? Un pleito familiar que se salió de las manos, y de verdad yo decía y yo preguntaba, pero es que, ¿por qué? O sea, sí entiendo, estás enojado, estás reaccionando, sí, en su lugar yo haría lo mismo, pero, o sea, a mí no, yo decía, pero si aún con ese nivel de conciencia, si en realidad se hubieran detenido un momento y no se hubieran dejado llevar por la ira, hay tantas cosas que no hubieran pasado. Hay tantas cosas que habrían sido diferentes. Hay tantas vidas que se hubieran salvado. Y hubo una voz que me dijo, ¿y tú? ¿Tus pensamientos? ¿Y tu enojo? Cuando somos ignorantes en muchos niveles, la ira nos puede llevar y nos puede conducir al sufrimiento inevitable. Y el karma va a traer, obviamente, lo que corresponda. No es un castigo, lo hablamos en el video pasado, sino pues no puedes esperar buenas acciones o que la gente te trate bien si tú los estás tratando mal, si tú estás comunicándote con el mundo a través de la ira. Y cambiar eso no es la solución, es darte cuenta por qué estás tú en primer lugar en ese lugar, por qué estás en la ira, por qué dejaste de fluir, por qué dejaste de estar en el momento presente. ¿Qué cuento te contaste? ¿Qué pensamiento fue el que te secuestró? Que dejaste de vivir la vida, dejaste de vivir la verdad y empezaste a vivir tu verdad, tu versión de la historia.
este video creo que también era importante que lo hiciera para ustedes, pero sobre todo para mí. Hay tanto que puedo rescatar de este video que me invita mucho a observarme, no a reflexionar, a observar mi presente, a observar quién he sido en estos momentos, qué versión de mí he compartido con los demás, lo cual no me tiene muy orgullosa que digamos. Y lo bonito es que siempre tenemos la oportunidad de hacerlo mejor. De poder verlo, poder abrazarlo y decir, está bien, no pasa nada. Observar por qué esa alarma. Al final de cuentas, las alarmas son eso. Hay algo. Observarlo y conocerte. Y utilizar ese impulso para mejorar, para seguir caminando, para romper aquello que te esté impidiendo vivir desde un lugar más pacífico para ti y para los que te rodean. Esa es la invitación el día de hoy, la reflexión. Espero les haya aportado algo a ustedes. A mí realmente me aporta mucho. Y bueno, besos.